Mi nombre es Astrid Pérez, soy la presidenta del Parlamento de Canarias, pero también soy la presidenta de la CALRE, que es la Conferencia de Asambleas Legislativas de Regiones Europeas, una CALRE, una conferencia que une a 69 parlamentos europeos. Tengo que decirles que para mí hoy es un honor y un placer moderar y presidir el primer videopodcast que se ha desarrollado en el seno de la CALRE. Y este videopodcast lo vamos a hacer desde el Grupo de Trabajo de Migración. Es un grupo de trabajo, de todos los grupos de trabajo que existe en la CALRE, y me parecía muy importante hablar de un tema que para nosotros, para Canarias, es un tema importantísimo como puede ser la migración. Hoy debatiremos lo que es uno de los temas más urgentes y complejos de nuestros tiempos, la migración, sus retos, también sus consecuencias y sus oportunidades, no solamente en lo económico, sino también desde el punto de vista del marco europeo y territorial. Nos encontramos en el Castillo de San José, en la isla de Lanzarote, en Canarias, en España, una frontera atlántica y punto estratégico de la migración, de la ruta migratoria hacia Europa. Vivimos una realidad especialmente intensa. Nuestro archipiélago no solo representa la frontera sur de Europa, sino también, ¿por qué no?, un espacio de acogida y también de reflexión sobre cómo gestionar el fenómeno migratorio, que evidentemente debe ser ordenado y respetando la dignidad humana y los derechos fundamentales. Vivimos un momento decisivo. El Pacto sobre Migración y Asilo de la Unión Europea marcará la nueva política común en esta materia en todos los Estados miembros, con su aplicación prevista para mediados de 2026. Este pacto busca una gestión más eficaz, estructurada en 4 grandes pilares. En primer lugar, el refuerzo de las fronteras exteriores. En segundo lugar, la agilización de los procedimientos de asilo. También un sistema de solidaridad y responsabilidad compartida entre los Estados miembros de la Unión Europea y, por qué no, también hablar de una dimensión exterior que concibe la migración como un fenómeno global, no solo europeo. Canarias, señoras y señores, es una de las principales puertas de entrada de migración hacia Europa, especialmente desde países del África Occidental como Marruecos, Mauritania, Senegal, Gambia o Mali. Las cifras en Canarias demuestran la magnitud del reto. Mire, para que nos hagamos una idea, en el año 2017 arribaron a las costas canarias en cayucos o pateras 425 personas en todo el año 2017. Sin embargo, no muchos años después, en el año 2024, llegaron a Canarias en pateras y en cayucos 46.843 personas. Los más vulnerables son, sin lugar a dudas, los menores no acompañados. Actualmente el Gobierno de Canarias gestiona en solitario más de 5.000 menores no acompañados, de los cuales 1.000 están en una situación de asilo. También es cierto que con un coste que supone para las arcas canarias aproximadamente, y según datos del Gobierno de Canarias, 194 millones de euros. Y para analizar estas y otras cuestiones relacionadas con la realidad migratoria nos acompaña doña Candelaria Delgado, consejera del Bienestar Social del Gobierno de Canarias. Doña Candelaria, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. También está don Mohamed Auriaguili, vicepresidente del Parlamento de Bruselas. Bienvenido, muchísimas gracias a Canarias y gracias por venir a asistir con nosotros en este videopodcast. Don Juan Carlos Lorenzo, coordinador de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado en Canarias. Bienvenido, muchísimas gracias. Gracias, Astrid, por la invitación. Encantadísima. Luleila Mint, que es abogada experta en extranjería, miembro de la Comisión de Extranjería y Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Lanzarote. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Y finalmente, don Antonio Tirso Ester Sánchez, profesor de Teoría del Derecho de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y autor del libro Claves para la realización integral de los derechos del inmigrante. Muchísimas gracias, un placer tenerte aquí. Gracias por venir a este video podcast. Bueno, y la primera pregunta, para comenzar, me gustaría que habláramos del Pacto sobre la Migración y el Asilo de la Unión Europea. Este nuevo marco pretende equilibrar seguridad y también solidaridad. ¿Cómo valoran ustedes desde su experiencia esta dicotomía? ¿Cuáles serán los principales desafíos para su implementación? Señor vicepresidente, cuando quiera. Merci, Madame la Présidente. Gracias, señora presidenta. Yo mismo soy hijo de un inmigrante.
Así que mi padre emigró 3 veces en su vida, desde las montañas de Marruecos hasta Tánger, que era una ciudad internacional, donde se instalaron los españoles. Luego emigró a Flandes, en Bélgica, y luego a Bruselas, así que 3 veces en su vida. Es un tema que me preocupa en lo más profundo de mi ser. De este pacto de inmigración y asilo solidario y más seguro, diría que depende del cursor donde lo pongas aquí en Europa. Creo que hay muchos países y según pongas el cursor, a veces el Estado lo pone en la seguridad y a veces en la solidaridad. España lo ha puesto en la solidaridad. Creo que por el momento todavía hay bastantes estados que quieren más control que solidaridad. Así que creo que los políticos y el pacto en sí fue diseñado para ser traducido de una forma más concreta por parte de los estados. Por lo tanto, son ellos, los estados, los que deben tener en cuenta realmente ese pacto que realmente depende de la lectura nacional de cada uno. Cuando se quiere más seguridad, hay menos solidaridad. El comportamiento de algunos países se ha centrado en ese control, en lugar de la solidaridad. Es lo que estoy viendo actualmente. Señor Ester, tiene la palabra para favor. Pues básicamente hay que empezar diciendo que la migración es un fenómeno que afecta a toda la Unión Europea. La seguridad y la solidaridad son dos grandes valores que los vemos reflejados en el Pacto de Migración y Asilo y que efectivamente el pacto aboga por que se respeten ambos por igual. La solidaridad es bastante importante porque todos los estados de la Unión Europea, los 27, están obligados a colaborar de una manera o de otra, ya sea reubicando pues, migrantes o de manera con apoyo técnico, con apoyo financiero. Y la solidaridad como valor fundante de la Unión Europea es esencial. Y la seguridad es la otra pata de la mesa que efectivamente se tiene que proteger y respaldar, es decir, de que nos vale una Unión Europea en la que los ciudadanos no se sientan seguros, no se sientan protegidos. Pues vamos a afianzar pues, las 4 patas de la mesa, ¿no? Que este pacto pues, nos invita a apoyarnos y a reforzar, ¿no? Que es el control de las fronteras, que es los procedimientos unificados de entrada a la Unión Europea, que es establecer ese marco solidario que tiene que ser obligatorio para todos los estados de la Unión Europea y, por último, también esa integración de los migrantes que tienen un derecho a hacer una vida pues, digna dentro de nuestro marco jurídico, legal y dentro de nuestras fronteras. Gracias, señor Ester. Señora Mint. Sí, bueno, yo creo que este nuevo pacto de asilo e inmigraciones, desde mi punto de vista como letrada experta en la materia, no tiene un enfoque humano y humanitario, que es el fin que pretendía la Comisión Europea en ese discurso que dio Ursula von der Leyen, y voy a explicar por qué. No solo no lo tiene en cuanto a que una de las principales cuestiones que le parece al Parlamento Europeo y le preocupa es la de la externalización y la de la contención de la migración. Esta es una. 2, creo que el enfoque humano y humanitario desaparece cuando el perfil principal es que nos supone una amenaza y una cuestión de seguridad las migraciones. Las migraciones no son una amenaza, no son un problema de seguridad. Pensemos en Canarias. En Canarias han llegado 260.000 personas aproximadamente en 30 años de manera irregular. Sin embargo, han seguido siendo tratadas de una manera excepcional desde la emergencia y desde un lugar que dista mucho del principio, sobre todo el objetivo de este nuevo pacto de asilo e inmigración, que es tratar de una manera excepcional las llegadas de personas refugiadas que han accedido al territorio. Este nuevo pacto de asilo e inmigración no tiene un enfoque no solo humano, humanitario, sino que si uno mira hacia Canarias, se ha olvidado de Canarias. Creo que le ha faltado al Parlamento Europeo bajar a Canarias porque creo que su implementación en Canarias va a ser muy complicada con los recursos con los que se cuenta, tanto humanos como materiales, y después, por otro lado, ¿qué va a pasar cuando el fin principal de este nuevo pacto de asilo y migraciones, que es retornar a las personas a sus países de origen, no se cumpla, como está sucediendo ahora mismo, donde más del 90% aproximadamente de las personas que están llegando, pensando en esos acuerdos bilaterales con esos países, están quedando en libertad? Esta es una. Repetir que las migraciones no son una amenaza, amenaza es todo aquello que no permite que las personas se puedan quedar en sus países, y después, por otro lado, si se van a ordenar las migraciones, porque la intención es ordenarlas, ¿por qué siempre se tienen que ordenar desde el norte global hacia el sur global?
¿por qué no es posible también que una persona migrante, mujer, un niño o una niña pueda entrar en avión con su pasaporte y de manera segura? Pensemos en qué es lo que ocurre y en qué fallamos cuando impedimos que gente que necesita llegar tenga que hacerlo por las vías irregulares y no seguras. La única opción que hay, no solo para este nuevo pacto de asilo e inmigración, que desde mi punto de vista es un fracaso de las políticas de la Unión Europea, es permitir que las personas que necesiten llegar lleguen por los medios legales, lleguen por los medios seguros. Todo lo demás va a ser absoluta vulneración de derechos, pero también un fracaso porque al final ningún país quiere que las personas entren por las vías irregulares. Gracias, señora Mint. Señor Lorenzo. Bueno, es complicado. O sea, habla de una dicotomía entre seguridad y solidaridad, y era lo que pretendía el pacto. El pacto pretendía armonizar las políticas públicas en materia migratoria y de asilo de todo el contexto europeo, de todos los Estados miembros, de alguna manera, para tener un sistema europeo común de asilo, que fue el origen del pacto. La realidad es que para nosotros la dicotomía se resuelve desde el punto de vista de la seguridad. Es decir, todos aquellos elementos que de alguna manera se terminan de legitimar o se terminan de alguna forma de plasmar desde un punto de vista normativo a través de reglamentos que, no olvidemos, entran en vigor a mitad del año que viene, del año 2026, en el que se refuerza el retorno, la externalización de fronteras, insuficiencia, recoge de manera insuficiente vías legales y seguras para que la gente no encuentre solo una vía dramática, irregular y sobre todo letal como es la vía marítima para poder encontrar un espacio seguro, y fragiliza desde nuestro punto de vista la garantía y de alguna forma pone en entredicho el derecho a no devolución. Es decir, desafíos que tiene que resolver la implementación del pacto. Tiene que resolver la situación de los países del sur que van a seguir teniendo la presión migratoria, dado que no se establecen cuotas de reubicación obligatorias, sino a la carta, incluso pagando, lo cual de alguna manera nos da una visión mercantilista de los derechos de las personas. Segundo, ¿vamos a conseguir realmente la armonización en la aplicación en todos los Estados miembros? Las materias de migración y asilo son muy sensibles para cada uno de ellos. Es necesario reforzar los mecanismos de acogida para que de alguna manera podamos hacer frente a esos procedimientos, incluso acelerados, que pueden tener cierta fragilidad en la merma de las garantías jurídicas en materia de asilo. Y por otro lado, nos preocupa mucho el hecho de cómo desarrollar esa labor de monitoreo del cumplimiento del pacto y de la protección de derechos si no se hace de una manera independiente, con participación de organismos como el Defensor del Pueblo, ACNUR y la sociedad civil, que también tiene algo que decir en esta materia. Por tanto, el pacto prima la seguridad frente a la solidaridad, prima la seguridad frente a la garantía de derechos, y de alguna manera tenemos que ser muy ágiles para que la aplicación del mismo sea lo más amable y lo menos lesiva. El pacto está ahí, el tema es cómo lo implementamos. Por tanto, creo que la incidencia está en cómo la futura ley de asilo del Estado español recoge. Y un último detalle, el pacto está pensado para lugares fronterizos, y eso son islas mejor, porque permiten de alguna manera encorsetar a las personas en esa primera toma de contacto con el pre-screening, en el que se dice, usted tiene derecho a recibir asilo o está dentro de la posibilidad de poder recibir asilo o no, cuando sabemos que el retorno no está siendo una opción. Es complicado la implementación, pero en cualquier caso que se haga con la máxima garantía. Gracias, señor Lorenzo. En 2024, España se situó como el tercer país en llegada de migrantes de toda Europa. Fundamentalmente, tenemos que decir que la ruta canaria fue la más utilizada. Según el último informe de la asociación Caminando Fronteras, en España fallecieron más de 10.400 personas para intentar llegar a nuestras costas españolas, de los cuales el 93% lo hizo por la ruta atlántica, por Canarias. Por tanto, es verdad que estos datos son absolutamente escalofriantes, 10.400 personas fallecidas en nuestros mares. Por tanto, la pregunta, en este contexto, Canarias evidentemente se ha convertido sin lugar a dudas en la ruta más mortífera de toda la Unión Europea. En este contexto, ¿qué tipo de coordinación interinstitucional considera necesaria para evitar tantas muertes? Señor vicepresidente. Le constat est fort, donc je pense que la route... Es que el hecho es fuerte. Yo pienso que la ruta canaria no es una crisis, es un fracaso colectivo de Europa. L'État d'Europe. Je pense qu'il faut absolument clarifier le sauvetage en mer. Creo que hay que hacer el rescate en el mar y sin duda debe haber una fuerza fiscal en Canarias a nivel europeo para poder distribuir con precisión
todo ese flujo migratorio y ciertamente mejorar la recepción de estas personas, de esta ola humana que viene a Canarias. De toute cette vague humaine qui arrive sur les îles Canaries, je crois qu'il faudra prendre... Creo que tendremos que poner cuerpo y alma en este problema y poder distribuir a todas estas personas. Solo en estos momentos que hay un gran flujo, Europa debe tomar a su cargo este flujo y poder distribuir a estas personas que llegan a las Islas Canarias. Creo que es la única solución, o de lo contrario, si los estados no se encargan de ello, estas personas estarán de todos modos en nuestras ciudades y en nuestras calles en toda Europa. Así que es un problema sin duda para tomar en cuenta a nivel europeo y no dejar solas a las Islas Canarias manejando este problema. Gracias. Señor Ester. Pues básicamente tiene que haber una coordinación ya no solo entre los organismos internos de nuestro país, de España con el Gobierno de Canarias, sino también de España con la Unión Europea. Esa coordinación tiene que ser clave a la hora de actuar frente a cualquier actuación de llegada de migrantes. Efectivamente, dentro de las fronteras españolas y el Gobierno de Canarias se tienen que coordinar pues los ministerios, ¿no? El Ministerio del Interior, el Ministerio del Exterior, Defensa, Transporte, Migración, para dar, pues por así decirlo, acciones efectivas para que no se produzcan este tipo de muertes, y también estar en coordinación con la Unión Europea para que haya pues el SAR, la búsqueda y el rescate de las personas que llegan, y que esos barcos pues pueden desaparecer o se pueden unir. Tiene que haber un registro también de fallecidos, de desaparecidos, y tiene que haber una comparación entre todos los enfoques y todos los agentes que están involucrados, desde que recibe al migrante, lo trata, lo cuida, los médicos, los letrados, los asistentes. O sea, tiene que haber una coordinación en todos los ámbitos. Yo pongo el foco en tres cuestiones: en interadministraciones dentro del propio Estado, extraadministraciones, los países europeos con el Estado afectado que tenga que recibir los migrantes, incluso las costas africanas, porque hay una especie de limbo, ¿no? Cuando sale la embarcación de una costa africana, pues efectivamente esa embarcación muchas veces se suele perder por el camino, o no se suele encontrar, o llega en unas condiciones en las que hay fallecidos dentro de ella, y hay que evitar sobre todo que haya fallecidos, y salvar el máximo número de vidas posibles. Ya luego atenderemos a los trámites legales y demás, ¿no? Pero sí es verdad que la vida es el valor más importante que tenemos que salvar y proteger. Gracias, señor Ester. Señora Mint. Sí, bueno, yo creo que ningún país quiere inmigración irregular, ni gente entrando de manera irregular, ni gente en situación administrativa irregular. A su vez, las personas con las que trabajamos, que se juegan la vida y que llegan aquí bien en una embarcación de manera precaria, o bien las que lo hacen en avión, tampoco quieren verse abocadas a la irregularidad. Entonces, la única coordinación posible para que la inmigración irregular no exista, para que la gente no se muera en el mar, va a ser que el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, que es un ministerio que tiene que asumir su responsabilidad y sus competencias de aquellas personas que cumplen con lo que establece el Código de Conductas de Fronteras Schengen, nuestro reglamento, nuestra ley orgánica que regula los derechos y libertades de las personas extranjeras, que dice cuáles son los requisitos y las condiciones de entrada, pues lo respeten. Al mismo tiempo que le estamos diciendo a las personas que respeten las fronteras, que no queremos que entren de manera irregular, nos encontramos con personas que se juegan la vida de manera irregular y que cumplían todos los requisitos para poder ir a un consulado. Necesitamos evitar la concesión a terceras empresas privadas en cuanto a la gestión de citas de visado. Necesitamos permitir que aquellas personas que cuentan con su familia y que pueden reagruparse puedan venir en avión de manera segura. Necesitamos que la ley reguladora del derecho a asilo, que permite que una persona refugiada pueda pedir o solicitar protección internacional ante el consulado o la embajada, lo pueda materializar y que no sea algo imposible. Necesitamos que los niños y las niñas que no estén de manera segura en su entorno y necesiten salir, lo puedan hacer por los cauces regulares. Todo lo que aboca la inmigración irregular, que es la muerte, que es esa situación precaria de la que hablamos, este tratamiento desde la excepcionalidad y desde la emergencia en Canarias como periferia, pero como ultraperiferia, este fracaso de las políticas migratorias en un nuevo pacto de asilo e inmigración es consecuencia directa de que ha supuesto las colonizaciones en los países del continente africano, y en segundo lugar,
¿Por qué no hemos permitido que esas personas que ahora lo necesitan, porque nosotros estamos allí también de otra manera, puedan hacerlo por las vías seguras, regulares y dignas? Esta coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, consulados españoles en los países de origen, es la única que va a permitir que la gente no se muera en el mar. Cualquier otra situación de contención, a través de medios como la Guardia Frontera, a través de Guardia Civil, a través de pagar a terceros países al mismo tiempo que decimos que queremos un enfoque humano humanitario, desde mi punto de vista va a ser un fracaso para los derechos humanos, pero también para las políticas migratorias que le preocupa a aquellas personas que entran por las vías irregulares sin identificar. Solo vamos a conseguir y obtenerlo cuando permitamos y abramos las fronteras, quizás un ferry que salga desde Marruecos, desde Mauritania, desde cualquier otro país con las personas debidamente identificadas y con una autorización de residencia o con un visado para saber si esto es lo que quiere. Creo que es la única fórmula para terminar con estas muertes en el mar. Gracias, señora Mint. Señor Lorenzo, cuando quiera. Es insoportable que el año pasado 1 de cada 18 personas muriera en el mar en la ruta canaria. Es insoportable, son cifras de guerra, cifras que en otro contexto distinto, que no tuviera que ver con inmigración irregular, yo creo que nos alarmarían mucho más. Primero, yo creo que la cooperación interinstitucional depende de dos factores desde nuestro punto de vista, que es el cómo y el para qué. El cómo es cómo lo hacemos, es decir, tenemos que trascender el relato y no centrarnos en el relato securitario frente al relato de garantía de derechos. Ya la óptica mediatiza muchísimo cómo funcionar y cómo conectarnos, cómo interrelacionarnos. Y por otro lado, claro, hablamos de gobernanzas multinivel y gobernanzas multiactor, en el que la sociedad civil también esté presente. Estamos hablando de cómo, desde el punto de vista, desde la Administración canaria a la Administración del Estado, a la Administración europea, proyectamos una línea de acción o cierta unidad de acción para poder afrontar esta realidad. Pero esta realidad no solo la afrontamos organizándonos o reuniéndonos o coordinándonos, sino también para qué nos vamos a coordinar. Y yo creo que uno de los elementos fundamentales que debería estar dentro de esa agenda política en migración de asilo, entre las diferentes administraciones que trabajan juntas y la sociedad civil, insisto, tiene que ver con de qué manera promovemos vías legales y seguras, o sea, un acceso seguro y regular para las personas migrantes. La realidad es que esas vías legales y seguras le hace pedir asilo en el exterior, en embajadas o consulados de España, facilitar y flexibilizar la reagrupación familiar o un acceso a la política de visados que está prácticamente vedada, el poder desarrollar, digamos, pero a escala, proyectos de movilidad circular de personas trabajadoras que están funcionando muy bien cuando se ponen en marcha. Y yo creo que la experiencia tiene que ser escalable para que tenga un efecto transformador, que es lo que pretendemos. Si nuestra visión es cooperar, y a veces utilizamos cooperar para cooperar en materia de seguridad, creo que estamos equivocándonos. Lo hemos hecho todos estos años, no ha servido para nada, tiene un efecto desincentivador muy temporal, muy provisional. Tenemos que cooperar para buscar transformación también y desarrollo en los países de origen, y no podemos mediatizar la ayuda al desarrollo, al control de los flujos migratorios, tanto países de origen, de tránsito como de salida. Tenemos que ser más honestos a la hora de saber qué queremos y cómo nos relacionamos de una posición de igual a igual, no tan desequilibrada que prácticamente exigimos a otros países que hagan lo que nosotros queremos hacer. Y eso, honestamente, no tiene un pase desde el punto de vista ético. Gracias, señor Lorenzo. Señora consejera, señora Delgado. Bueno, yo siempre me acordaré un 14 de octubre del 2023, cuando tuve que llamar a unos padres para decirles que su hija había fallecido en la ruta migratoria. Y más cuando terminamos aquella conversación y me preguntan por su sobrino, y a las 2 o 3 horas tengo que llamarlos para decirles que tampoco llegó su sobrino. Efectivamente, la ruta canaria es la más mortífera. No tenemos datos reales de cuántos han fallecido. También sabemos los que sí han fallecido, desgraciadamente, en nuestros puertos, intentando saltar de una patera. Como decía Noelia, o como decía Juan Carlos, yo creo que aquí hay dos cuestiones importantes. Una es, primera, no se nos puede olvidar ni a España, por supuesto a Canarias nunca se olvida, pero ni a España ni a Europa, que nosotros necesitamos a la migración. La necesitamos, porque cada vez nuestra tasa de natalidad es menor. Nuestras tasas nos lo dicen los empresarios, falta mano de obra.
O sea, yo creo que ya por puro egoísmo deberíamos trazar lo que decía Juan Carlos, esas rutas circulares o esa mano de obra que nosotros necesitamos. Mire, yo solo voy a poner, Juan Carlos hablaba de la cooperación al desarrollo, solo voy a poner un ejemplo. El presidente del gobierno del Estado español hace una ruta por los países africanos y justo los tres proyectos que va a haber de cooperación al desarrollo, de cómo formar a las personas en los países de origen, primero para dejarlos en sus países de origen y que puedan tener un trabajo digno en sus países de origen con un sueldo digno que les permita no tener que emigrar. Y segundo, formándolos para poder traer a trabajos que necesitamos aquí en España, fueran 3 proyectos que están financiados por el Gobierno de Canarias, financiados por esta consejería, como es los proyectos que están dentro del programa Tierra Firme. Nuestro presidente ha ido, ya es la 3ª comunidad autónoma que se va a sumar a este proyecto, el País Vasco, Cataluña y Canarias, donde vamos a hacer esa cooperación al desarrollo en esos países de África. Yo creo que aquí España y Europa tienen que implicarse muchísimo más en esa cooperación del desarrollo, en esa ruta segura que decía Loweila, en que vengan en esas reagrupaciones familiares. Nosotros hemos solicitado al Ministerio, solicitábamos en el mes de agosto del 2023 la reagrupación familiar de 5 familias que ya tenían todo el expediente completo, estaban localizados los padres querían venir a buscar al niño, pero estamos hablando de niños que estaban aquí solos y sus padres estaban, en este caso, en Francia. Hasta mayo del 2024 no se produjo esa reunificación. Y ya no estoy hablando ni siquiera que vengan los padres de África, estoy hablando dentro del propio territorio continental. Entonces, estamos teniendo un grave problema yo creo que no hay coordinación. Antes hablábamos del Pacto de Asilo Europeo. El Pacto de Asilo Europeo se olvidó de los menores extranjeros no acompañados. Se olvidó totalmente de ellos. No los nombra en ningún lado. De hecho, nosotros producimos en mayo del 2024 18 medidas al Parlamento Europeo precisamente en atención a esos menores migrantes, cómo se tenía que hacer las pruebas de determinación de la edad, porque estaban siendo diferentes según el punto de entrada, esa reagrupación familiar, un programa de acogimiento familiar europeo, porque hay muchas familias que quieren acoger, igual que hubo muchas familias que quisieron acoger a los menores migrantes de Ucrania. ¿Por qué a los menores migrantes de Ucrania sí y a los menores migrantes que vienen de Mali, que vienen también de una situación de conflicto, no? ¿Por qué eso no lo hemos traído con una ruta segura, como decía Loela, y no como hicimos con los ucranianos? Y con los ucranianos recibimos a más de 8.000 menores extranjeros no acompañados de Ucrania. ¿Por qué no podemos hacer la misma política dependiendo de donde sea? Yo creo que hay situaciones que se pueden regular, que ya están reguladas, que solo es aplicarlas, y que Canarias ha estado, aquí las entidades lo saben perfectamente, trabajando prácticamente en solitario durante los últimos 3 años. Muy bien, gracias señora Delgado. En los últimos años hemos hablado mucho del Frontex, ¿verdad? Hemos hablado mucho del Frontex en las costas españolas, pero fundamentalmente en las costas canarias. Es verdad que el Frontex tiene una intensa actividad en la ruta mediterránea, pero es verdad que el Frontex en la ruta atlántica ha sido prácticamente residual. Es verdad que cada año se revisa, la agencia europea tiene una revisión respecto al papel de la agencia y el mandato. Y es verdad, por otro lado, que Ursula von der Leyen se ha comprometido, por otro lado, a reforzar el papel de la agencia europea en la gestión de las repatriaciones, entre otros cambios. El Frontex ha sido el gran desaparecido en nuestra ruta atlántica, pero es verdad que la pregunta que les planteo es ¿cuál creen ustedes que debe ser el objetivo futuro del Frontex? Señor vicepresidente. Si reforzamos el papel del Frontex, es absolutamente necesario que reforcemos también el control democrático de esta agencia. Esta agencia es todopoderosa y ella no tiene suficientes barreras, así que creo que también es necesario especificar el mandato del Frontex, especialmente con todo el trabajo y las actuaciones que se hacen en el mar. Hay que cuidar los medios en el mar, manejar bien las devoluciones y repatriaciones, y esto debe integrarse en sus políticas racionalmente.
Así que creo que tendremos que tener cuidado con lo que le das a esta todopoderosa agencia para que maneje todas nuestras fronteras. Y si las maneja, si maneja los flujos migratorios entrantes, debería hacerlo confortablemente. Y una vez más pongo de ejemplo a Bruselas. Cuando la transferencia es tan mal administrada, estos flujos de personas van a todos los municipios y ciudades. Y son ellas los que tienen que administrarlos cuando el Frontex no cumple la orden que se les da. Muchas gracias. Señor Ester, al final la Agencia Europea del Frontex es la agencia europea con más recursos. Que de todas las agencias europeas, la que más recursos tiene es el Frontex. Por tanto, sí. Señor Ester, cuando quiera. A ver, yo también coincido en que el Frontex tiene que ser más democrático, no tiene que ser una herramienta para limitar y perseguir y controlar fronteras y expulsar a los inmigrantes. Es verdad que el Frontex sirve para controlar las fronteras exteriores de la Unión Europea, para que los migrantes cuando lleguen pues se detecten pues, ese estudio desde que se les atisba hasta que se les atiende y se les protege en este sentido. El Frontex tiene que ser un instrumento también que sirva para garantizar los derechos fundamentales de las personas, los derechos humanos, porque efectivamente no tiene que verse solamente como un instrumento sancionador, castigador, de exclusión, de anunciar que efectivamente están llegando migrantes de manera irregular, sino que tiene que ser también un instrumento de reserva y de preservación de los derechos humanos. Esa es la idea principal que quiero transmitir. Gracias, señor Ester. Señora Minte. Bueno, yo creo que no puede haber, volvemos otra vez al punto inicial, un enfoque de seguridad y de contención, porque lo que se genera no es que la migración finalice y que no salga de sus países. Por poner un ejemplo de cómo funciona Frontex, una agencia además que se dedica al control de fronteras, a la externalización de las fronteras, a conocer desde su inteligencia los lugares de salida, los puntos de salida de las personas, pero también a identificar la delincuencia. No se generaría delincuencia, ni mafias, ni todo lo que mueve la trata de personas y el tráfico ilícito de personas si permitiésemos que las personas pudieran salir de manera segura. Y un ejemplo claro sería una persona de Mali que necesita salir, que en España se le concede la protección subsidiaria, similar al Estatuto de Refugiado, que sabemos que no la vamos a retornar a su país de origen y que tiene que cruzar todas las fronteras del Sahel, toda África Occidental, para llegar hasta el Magreb, a Marruecos, donde permanece durante 3-4 años para acceder por las vías irregulares en una embarcación de manera precaria a Canarias. Esta persona, si conseguimos que solicite asilo en un puesto habilitado, en este caso consulados, embajadas, y hacerlo por las vías irregulares, no tendríamos que gastarnos dinero en Frontex, no tendríamos a la que le damos miles y miles y miles y miles de euros, no tendríamos que gastarnos dinero en reprimir que esa persona pueda llegar, no tendríamos que activar un dispositivo de emergencia en Canarias, no tendríamos que destinar esos 190 millones de euros que se destinan a la acogida y después no tendríamos que coger fondos de asilo e inmigración. Lo que genera esta inmigración irregular, que por poneros un ejemplo, es una habitación donde hay fuego, donde hay violencia y una persona necesita salir. Europa está poniendo en la puerta una llave cerrada con Frontex por fuera, donde cuando quieran pues harán la vista como lo han hecho, que hay que recordar que Frontex se ha visto involucrada en muchas situaciones de vulneración de derechos humanos, o sea que su fin ya no solo es de la contención y externalización, sino que muchísimo cuidado a quién le damos también dinero, porque después podemos ver que el impacto es que seguimos vulnerando derechos humanos en la frontera. Y pensemos, no sirve de nada tener a una persona que controle esa puerta con esa llave de Europa si la persona va a romper la ventana para poder salir de la peor manera. No es mejor permitir y romper, cuando rompe la ventana y sale de la peor manera, que es la inmigración irregular, es lo que estamos viviendo ahora. Son las personas que extorsionan a estas personas en las fronteras terrestres, pero también en las marítimas, es el dinero que nos estamos gastando y tenemos un ejemplo y una evidencia clara de que no es un problema de recursos, sino de voluntad política y de racismo, y hay que hablar desde este lugar. No por contener y pagar más vamos a evitar las inmigraciones. En 2 años, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones acogió a 236.000 personas refugiadas que lo necesitaban. No hubo ningún problema. Y estamos hablando en 30 años de 260.000 personas refugiadas, en su mayoría, que también lo necesitan, y estamos intentando parchear y buscar la delincuencia y pagar a una agencia para que esto se controle.
Es mucho mejor tener un enfoque por un acto egoísta o por un acto humanitario, cada uno que lo vea como lo quiera ver. Yo sí que lo veo desde un enfoque humanitario, pero es que de seguridad también tenemos una brecha de seguridad cuando estamos potenciando de alguna manera a que se generen todas estas situaciones de vulneraciones de derechos humanos para que una persona que lo necesita, de Mali, de Senegal, de Guinea-Conakry, de Costa de Marfil, o una mujer potencial víctima de violencia de género y de violencia sexual, o una niña, como estamos viendo ahora mismo en Canarias, no pueda acceder. Entonces, todo lo demás que hagamos, desde mi punto de vista, es la hipocresía con la que se muevan nuestras vidas diariamente. Tenemos que asumir que nuestro bienestar se sostiene gracias al sufrimiento de otras personas. O asumimos que ese sufrimiento forma parte de nuestro confort, o seguiremos fracasando constantemente en cuanto al tratamiento de las personas migrantes que necesitan llegar. Gracias, señora Mit. Señor Lorenzo. Bueno, para nosotros Frontex es la máxima expresión del discurso preeminente desde hace más de 20 años en la Unión Europea, que es un discurso de control de fronteras. Creo que Frontex, a medida que ha ido avanzando ese discurso, yo creo que también radicalizándose en los últimos años, no olvidemos también la orientación actual del actual, valga la redundancia, Parlamento Europeo, en el que esa orientación hacia políticas, por ser amable, conservadoras, es más que patente. De hecho, para muchos partidos políticos actuales representados en el Parlamento Europeo, el pacto se les hace poco, se queda bastante escaso para lo que podrían proponer. Frontex, sí, se va a revisar su mandato, pero su mandato se va a revisar a colación del Pacto Europeo de Migración de Asilo, es decir, un mandato que se va a ver reforzado en recursos, no olvidemos que es un cuerpo policial, se va a ver reforzado no solo en recursos, sino también en su mayor presencia para garantizar los retornos, la manera eufemística de hablar de expulsiones y devoluciones, que honestamente creo que es un discurso retórico. Además, refuerza esa dimensión exterior en tres elementos, no solo devolución y retorno, sino también en esa concepción de país seguro o tercer país seguro, país de origen seguro o tercer país seguro. Es decir, es un constructo, yo diría que complejo, un constructo que si no lo haces bien te puede llevar a situaciones de vulneración de derechos y un constructo que tribunales europeos, entre ellos los italianos, han dicho que no es posible aplicar porque no es coherente con la legislación en protección de derechos que la propia Unión Europea tiene. Por tanto, Frontex debería no centrarse en esa función de control fronterizo puro y duro y estar presente en las devoluciones, sino también salvar vidas, también establecer corredores humanitarios de movilidad segura de las personas. Yo creo que es importante que Frontex esté ahí presente, además va a tener una capacidad operativa muy significativa. Y por otro lado, transparencia y democracia. Creo que Frontex es un contexto en el que la transparencia no está presente y aunque tenga una oficina de derechos fundamentales, que es como la oficina que controla que Frontex sea coherente con el mandato y la coherencia con derechos, aun existiendo eso, creo que tiene que ser mucho más permeable porque al final de todo no debe ser un organismo que la propia ciudadanía que elija a su representante ha considerado que esté presente. Por tanto, creo que la rendición de cuentas es importante. Gracias, señor Lorenzo. Señora Delgado, consejera. Nosotros, bueno, el Gobierno de Canarias y el presidente lo ha dicho en multitud de ocasiones, tanto en las reuniones con la Unión Europea como con otras comunidades autónomas y con el propio presidente del Gobierno del Estado español. Yo también he tenido oportunidad, como bien decía Juan Carlos, nosotros entendemos el Frontex como una ayuda a esa ruta migratoria, no se produzcan víctimas, o sea, una ayuda al rescate. El otro día nos decían que se había bajado las llegadas a Canarias en el último año con respecto al año anterior, que fue el de mayor llegadas de la historia de esta comunidad autónoma. A nosotros sí nos preocupa que eso sea a costa de desplegar en los países limítrofes, en los países de salida, porque muchos de ellos no son los países de donde salen los refugiados no son de allí, que esos países se esté estableciendo un control que no es el adecuado para los derechos humanos, un control para que esos cayucos, esas pateras no salgan. Yo sigo insistiendo en lo que también dice Lobeila, y también Juan Carlos, esos corredores seguros tenemos que hacerlo, tenemos que hacer esos cupos, establecer esos cupos, además cupos de llegada que se necesitan, que se precisan,
estamos hablando también de que para otros territorios de fronterizos a la Unión Europea se han establecido esos corredores humanitarios para personas solicitantes de asilo, solicitan su asilo en el país antes de salir y se las ha acogido aquí en España y en el resto de Europa. Nosotros necesitamos esa ruta segura, necesitamos que a personas asiladas o refugiadas puedan solicitar en sus países esa solicitud de asilo, oye, yo necesito salir de mi país por esto, por esto y por esto, y necesito que tú me saques. No que se jueguen la vida para salir de allí, no solo en esa, porque poco hablamos de todo lo que sufren. Yo que he tenido la oportunidad de escuchar los testimonios de muchos niños y niñas con lo que fue no su viaje de 7 días a Canarias, ese es casi el menos importante para ellos. El más importante, el más traumático, fue los meses, incluso algunos de ellos años, hasta llegar a las costas africanas y después coger esa patera o cayuco. Poco hablamos de eso. Esa política del desarrollo, yo vuelvo a insistir en la política del desarrollo en esos países en los que se puede hacer política del desarrollo, porque hay en otros países que evidentemente lo que tenemos que sacar es los ciudadanos que quieran, o niños o niñas que quieran salir, es sacarlos, punto, no hay otra opción. Entonces yo creo que ahí tenemos que seguir interviniendo y el Frontex debe, pero yo estoy con Loela, igual a lo mejor todo ese dinero que se destina al Frontex se dedicara a los países, al desarrollo de esos países, pues igual estaríamos en otro tipo de situación. Gracias, señora Delgado. Bueno, ahora vamos con la última pregunta porque se nos ha echado el tiempo encima y sí les rogaría máxima brevedad en esta última pregunta, que además está muy focalizada. Canarias está viviendo desde hace algunos años momentos críticos fundamentalmente en lo que es la acogida de menores no acompañados, menores extranjeros no acompañados. La comunidad autónoma acoge en la actualidad más de 5.000 menores, de los cuales más de 1.000 tienen derecho a asilo. Los centros de acogida de Canarias están absolutamente colapsados y Canarias no puede asumir en solitario esta crisis migratoria y estos datos tan sangrantes con respecto a niños, a personas vulnerables. ¿Qué mecanismo de solidaridad consideran que debe implantarse para que unas regiones europeas no tengamos que asumir en solitario o no soporten todo el peso de la migración por nuestra situación geográfica? Señor vicepresidente del Parlamento de Bruselas. Los canarios tienen un problema importante. Lo primero es toda esta política de flujo migratorio, pero cuando se trata de menores de edad, que he escuchado que en Canarias hay 5.000 menores no acompañados, aquí esto es un problema enorme, no es un problema local. Entonces, en este momento es un deber nacional y es un deber para Europa para encontrar soluciones. Creo que Europa debe ser capaz de distribuir a estos menores, de obligar a otras regiones a acogerlos, y es primordial proporcionar fondos de estas políticas. Por lo tanto, en las políticas migratorias es aún más complicado cuando se trata de menores de edad no acompañados. En toda Bélgica tenemos más o menos 3.000 menores y con respecto a ellos hacemos políticas en las que somos muy conscientes. El problema es que Europa hace muy poco por ellos y son especialmente los centros en Bruselas donde tenemos que manejarlos. Nuestros menores son diferentes a los de aquí, porque son niños de la guerra que vienen de Siria, del Congo, así que son menores en los que es necesario plantear políticas para poder ayudar y repartir por toda Europa, especialmente si no están acompañados. Señor Lorenzo, cuando quiera. Nosotros lo tenemos claro, es decir, todo el proceso que ha habido en Canarias con una situación sobredimensionada que hace que las costuras del sistema estén presentes y cada vez las grandes costuras, en el que obviamente el interés superior del menor no es respetado en un contexto de ese tipo, nosotros apostamos y apoyamos también en un momento dado en todo este proceso que el propio Gobierno de Canarias ha liderado para un modelo vinculante, que es lo que nos ha traído la reforma del artículo 35 de la extranjería, un modelo vinculante de distribución de niños y niñas en diferentes familiares por todo el territorio del Estado español de manera equilibrada y solidaria. Esa es la medida de política migratoria que de alguna forma, digamos que se caracteriza por la solidez,
y por el efecto transformador que puede traer consigo. Solo decreciendo un sistema, solo que decrezca el sistema, es la única manera para poder oxigenarlo, racionalizarlo y trabajar adecuadamente. Y que te puedas preocupar no por sustancias de necesidades básicas, sino por unos estándares de calidad adecuados en instalaciones, en profesionales, en procesos de inclusión. Por tanto, nosotros tenemos claro que ese modelo de distribución territorial es el que va a permitir o el que está permitiendo a Canarias desahogarse y oxigenarse. No hay otra manera, desde nuestro punto de vista. Gracias, señor Lorenzo. Señor Ester. Sí, básicamente la solidaridad tiene que estar a tres niveles, a nivel europeo, a nivel estatal y a nivel particular. Es decir, si hablamos de la solidaridad de Europa, pues tiene que ser de manera conjunta y efectivamente ese reparto de menores no solo se tiene que quedar a nivel de nuestro Estado, sino también más allá de nuestras fronteras. Pero nosotros ponemos el foco en la migración canaria, pero hay que poner el foco también en otros tipos de migraciones a lo largo de Europa. Canarias es uno de los focos importantes de migración, pero también hay que hablar de migración alemana y de otros países que también tienen este fenómeno, ¿no? Como es Italia, como es Chipre y Grecia. Entonces, básicamente, hablamos de la solidaridad europea, la española, que también hay negociaciones a nivel de Estado con la finalidad de repartir los menores entre las comunidades autónomas y que efectivamente no es de fácil solución, y a nivel individual, la solidaridad individual que ve o que tiene que ver que la migración no es una carga, sino que son personas lo que estamos hablando. Estamos hablando del derecho a la vida de personas que buscan una oportunidad y que no tienen la suerte de haber estado pues en nuestra situación, sino que tienen que buscarse la vida, jugarse la vida en este recorrido a través de un cayuco, de una embarcación, de una migración irregular, y que efectivamente tenemos que tener y dar nuestro apoyo a nivel de solidaridad humana. Muchas gracias, señor Ester. Señora Mint. Sí, efectivamente. Yo creo que en Canarias no hay una crisis migratoria, lo que hay es un drama migratorio absoluto de gente a la que no le hemos permitido venir por esas vías seguras, legales y dignas y ordenadas, porque, repito, para ordenar necesitamos gestionar, y gestionar es permitir que las personas puedan montarse en un avión o en un ferry y venir debidamente identificadas. Creo que los menores son una consecuencia de no haber permitido que puedan entrar por esas vías. Creo que en la isla en la que estamos hoy no hay un problema con los extranjeros, en una isla en la que en una mañana pueden entrar 9.000 personas a través del aeropuerto, y estamos hablando de 5.000 menores en Canarias. Creo que no es un problema de extranjeros, sino que creo que es un problema de pobreza. Creo que la mirada que tenemos de pobreza y de racismo es lo que ha marcado la voluntad política para decir a quién acogemos y de qué manera acogemos. Recordemos que 39.000 estudiantes que llegaron de Ucrania, que lo necesitaban, también huyendo de la guerra, como otros niños que vienen huyendo de la guerra también a Canarias, accedieron a su integración de manera integral, y nadie cuestionó y nadie dijo que no quería un centro de menores en su comunidad autónoma. Pero ahora estamos hablando de 5.000 menores que Canarias ha tenido de alguna manera que comprometerse a cuidar en los términos porque fue el lugar de llegada. Por eso creo que el Pacto de Asilo y Migración va a ser un fracaso, y lo estamos viendo, porque en concreto en Canarias con los menores lo ha tenido que hacer sola, a diferencia del resto de comunidades autónomas, porque la voluntad política es lo que impera a la hora de acoger o no acoger. Independientemente del color del partido político, el que sea, vamos a ver que las realidades migratorias hay que gestionarlas desde una perspectiva egoísta o humanitaria, y creo que el caso de los menores es un ejemplo claro de ello. No hay un problema con los extranjeros, no hay un problema con las personas refugiadas, lo que hay es un problema con las personas negras y con las personas pobres que acceden al territorio. Y si no somos capaces de mirar esto para poder cambiar nuestra narrativa y para poder cambiar nuestras políticas migratorias, seguiremos fracasando una y otra vez. Al menor extranjero que llegue solo y que suponga un problema, la integración de la que habla la normativa de extranjería, la única forma que se puede gestionar para evitar cuestiones de seguridad o delincuencia que le preocupa a los municipios es evitando centros sobrepasados, centros en las condiciones, por ejemplo, que hemos vivido en Canarias. Gracias, señora Mit. Seamos breves porque nos hemos pasado mucho del tiempo y, por tanto, señora consejera... Yo creo que aquí voy a ser bastante breve. Canarias se ha visto sola, Canarias ha tenido que llegar a los tribunales, al Tribunal Supremo, para que el Estado acoja a los menores migrantes con protección internacional y asilo. De hecho, el Supremo ya ha tenido que advertirle 3 veces al Estado para que cumpla con ese mandato. El fin de semana podíamos incorporar ya los últimos menores migrantes después de 7 meses
a ese sistema, con lo cual, si ni siquiera el Estado hace sus propias competencias, pues ¿qué le vamos a pedir al resto de comunidades autónomas? Yo siempre se lo he dicho en todas las comisiones sectoriales de infancia que he asistido. Si el Estado no cumple su parte, ¿qué estamos obligando al resto de comunidades autónomas a cumplir su parte? Y después también, yo sí coincido con lo igual, que hay un problema de una cuestión de fondo política y también económica. Vamos a ver, nosotros pusimos sobre la mesa 3 cuestiones. La reforma del Estatuto de Extranjería, el artículo 35, que fue impulsado y fue un Real Decreto hecho desde los servicios jurídicos de esta comunidad autónoma. Hasta eso hicimos al Estado, hasta eso lo hicimos. Negociamos con todos los partidos políticos del Congreso para que apoyaran esa reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería y pusimos sobre la mesa 2 cuestiones más. Una, la declaración de emergencia en todo el territorio español, precisamente lo que se hizo con Ucrania. Una, para que se pudieran habilitar centros de la noche a la mañana, como hemos hecho aquí en Canarias, aunque sea de aquella manera. Y segundo, el que hubiera la suficiente ficha financiera para poder llevar a cabo esa atención a esos menores migrantes, como mínimo, hasta tener la mayoría de edad. Y eso, a día de hoy, no se ha producido. De hecho, muchas de las cuestiones de ese reparto, digamos, entre comillas, normal, del artículo 35 de la Ley de Extranjería, no se ha podido llevar a cabo porque una de las cuestiones que está poniendo sobre la mesa las comunidades autónomas es que no se les ha dado el dinero por parte del Estado para abrir los nuevos centros de atención que tienen que abrir en sus territorios. Con lo cual, estamos hablando de falta de financiación, falta de un compromiso político también del Estado y de las comunidades autónomas para hacer cumplir la ley y falta de no poner en el centro a esos niños y niñas, como repito, sí se puso con Ucrania y no hubo problema en ningún momento de los 250.000 personas que vinieron de Ucrania a acogerlas en todo momento. De ellas, 8.500 menores extranjeros no acompañados. Gracias, señora consejera. Bueno, hemos finalizado. Muchísimas gracias a todos los invitados por sus aportaciones. De verdad ha sido un placer conocer la perspectiva de cada uno de ustedes en sus diferentes ámbitos laborales y de la experiencia en este sentido. Un auténtico placer. Como presidenta de la CALRE, de las Asambleas Legislativas de Regiones Europeas, solo esperar, es una esperanza, y es que este próximo Pacto sobre Migración y Asilo, que entra en vigor el próximo año, nos permite construir una política migratoria común, una política migratoria eficaz y fundamentalmente una política migratoria solidaria entre todos los Estados miembros de la Unión Europea. Hago un llamamiento también y aprovecho para un llamamiento al resto de las regiones europeas, decirles que en Canarias estamos viviendo una situación de drama humanitario, de drama de migración y por tanto es una situación que no podemos gestionar. Islas que estamos muy lejos del territorio continental, islas que somos muy fragmentadas y que no tenemos capacidad para asumir este fenómeno migratorio con todas aquellas garantías de los derechos fundamentales que asisten a cada una de estas personas vulnerables que llegan a Canarias. Por tanto, hago un llamamiento desde Canarias para ayuda, para que no podemos gestionar únicamente Canarias esta situación por el hecho de ser frontera sur de Europa. Por tanto, bueno, es un llamamiento también a la ayuda, a la solidaridad y también al gobierno español como competente que tiene competencia en materia exclusiva de inmigración también que Europa, pero también en nuestro gobierno español mire para Canarias y nos ayude a plantear una política migratoria eficiente y solidaria. Muchísimas gracias a todos, ha sido un placer, gracias por seguirnos. Hasta otro día.